Esto es Hoja de Vida con Iván Gallo. Bueno, estamos en otro capítulo más de Hoja de Vida. Me siento muy honrado de presentar a alguien que está en las antípodas ideológicas mías. He escrito mucho sobre él, casi siempre contra él. Y en este ejercicio democrático, José Obdulio Gaviria, sin titubeos y sin restricciones de ningún tipo, me acepta esta entrevista para hablar justamente de su vida. José Obdulio, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de poder atender esta invitación. La están pegando con los cuchos. El capítulo de la semana pasada con 160.000, creo, en directo. Eso es como para un partido de fútbol o una... Eso, Pues, sí, porque RCN tuvo 1,5 millones para Mundial, partido de no llegó a Colombia. 4. Llegó a 4 millones en un momento dado. Yo estaba ahí viendo por RCN y había 4 millones de personas conectadas. Pero esos 160,000 para un tema de política Ah, sí. refleja además que Uribe está muy vigente. Uribe es un fenómeno mediático, toda la vida lo ha sido. Pues por su manera de ser, en primer lugar, su figura que le favorece mucho, y pega muy duro en el nudo, yo no sé si la palabra meollo la usaban ustedes por ahí en Cúcuta, en Antioquia se usaba mucho, en el meollo del asunto. Sí, y yo fui editor de las dos orillas 10 años, y uno decía a los periodistas, me titulan con Uribe, porque eso da clics. Y sigue Yo dando. de la directora, ¿todavía es la directora y fundadora o María Elvira todavía está ahí, Delfina? infatigable. Amiga casi de niñez mía, ¿no? Y fuiste cercano de Juan Manuel Ospina. También, pero digo yo de niñez porque ella, caleña, yo estuve en una contrato con Carlos Alfredo Cabal, que no sé si te suena el nombre, Sí. en, por ahí en el 73, 74, no, de pronto un poco más adelante, con la Fundación Foro, estudiando la aplicación de la legislación laboral en el sector agropecuario, combinando tanto la agroindustria con la zona cafetera. Y entonces Carlos Alfredo era muy amigo de ella y de su hermana, creo que era Liliana. No, pero bueno, una amistad de más de Tengo una 60. anécdota tengo una anécdota muy curiosa con ella, y es que cuando apareció un libro del cual voy a escribir un libro, voy a escribir un libro sobre un libro, cosa Sí. que es común en la literatura, en la literatura política. Cuando apareció un libro con no las memorias, sino la correspondencia de Tiro Fijo, en el año 2012, a mí me llegó. Yo fui el primero que lo conoció fuera de las FARC, porque era un libro interno de las FARC. Y entonces yo comencé a publicar en mi columna del Tiempo columnas sobre el contenido de ese libro. Y un día me pidieron cita Mario Flores, Darío Barberena, y llegaron con ella, con María Elvira, a mi casa. Y oiga lo siguiente, todo lo que se negaba por parte del gobierno del presidente Santos, particularmente de Santos, y sobre todo de todo el ambiente negociador del tema después, estaba incorporado en el libro de correspondencia de Marulanda desde el año 1997, es decir, el verdadero ideador del proceso de paz del gobierno nacional con las FARC fue Santos, no fue Pastrana. Ok. Y Santos con una compañía que muestra que la cosa iba en serio, Álvaro Leiva. Entonces, ¿por qué la visita de Mario Flores y Darío Barberena? Porque los operadores de Pastrana para iniciar el proceso de paz fueron ellos dos. Y entonces estaban sorprendidísimos de que hubiese un libro en donde el propio Marulanda fuera narrando la historia
de cómo, narrando la historia, no, dando instrucciones sobre un proceso de paz que luego se convierte en el proceso del Caguán. Hombre, Enredada la historia, pero más o menos ahí lo contaré en el libro. José Obdulio, cuando las conversaciones son buenas, se desordenan y nosotros estamos abiertos a que se desordene. Tenía una pregunta para después, pero aprovecho. Eh, Ustedes del 2002 al 2010 le propinan unos golpes a las FARC determinantes. Pues a la gente se le olvida que las FARC estaban en el Sumapaz, estaban a 40 kilómetros de Bogotá, y ustedes las reducen y militarmente les ganan. En un eventual tercer gobierno Uribe, ¿no era inevitable sentarse a negociar? No, no porque, bueno, si vamos a llamar negociación la conversación que tiene el almirante que sucede, entre comillas, a Hitler, pues sí es negociación, pero la verdad es que era una rendición. Era una Yo creo rendición. que ellos iban para la rendición. Y era lo mejor. Ok. Se lo dice un experto en el tema, porque acuérdate que yo fui abogado de mucha gente. O sea, yo conozco, podría decir que conozco la guerrilla por dentro. Y entonces, y nosotros no improvisamos. La doctrina de la seguridad democrática tiene elementos muy interesantes y es que allí participó una persona que fue fundadora del M-19 con papel principal, no como un papel secundario o alternativo o casual, que fue Jaime Jaramillo Paneso. No sé si usted lo tiene referenciado. Sí. Y él redacta con el presidente Uribe en el año 1995 una cartilla que se llamó Paz y Convivencia. No, Seguridad y Convivencia. No, paz, Seguridad y Convivencia. Y ahí está expresado el tema de las llamadas negociaciones de paz. Porque además nosotros siempre comenzamos por nuestro conocimiento, además, y por nuestra experiencia, a considerar que no había ninguna justicia en la causa de la acción guerrillera colombiana, en ninguno de los casos, ni en ninguno de los tiempos. Pero bueno, ya vamos a seguir tocando ese tema porque quiero retomar el orden que teníamos para la entrevista. Qué pena ser tan esquemático. Pero a mí me llama mucho la atención que usted, que es conocido por un carácter como tan, bueno, cuando yo era joven, usted era volcánico. ¿Usted qué edad tiene? Yo tengo 48. Ah, no, sí, está muy joven. Usted tiene que darle la edad de mi hijo mayor. Entonces me acuerdo que José Obdulio pues era volcánico. Y lo que no sabía es que a usted le gustaba mucho Bach. ¿Cómo es esa Sí, mezcla? ¿Tuvo no, que ver el seminario en La Ceja? sí, sí. Yo soy producto en mi formación de toda formación católica, religiosa católica. Los niños de los hermanos de La Salle. Y luego de una comunidad muy interesante a la que quiero mucho, con la que estoy muy distante en cuanto a pensamiento, pero sí la quiero mucho como formadora, que es la Salvatoriana. ¿Usted sabe quién fue mi íntimo amigo entre los años, entre quinto, sexto y, no, entre primero, segundo, tercero y cuarto de bachillerato? ¿Usted ya le contaron quién Los es? Pizarro. Los No, Pizarro. Carlos, no los Carlos, Pizarro, sí. porque ya después Eduardo es casualmente compañero de mi hermano en la Javeriana y yo me volví también amigo en cierta forma por razones de la profesión de Juan Antonio. Pero entonces, bueno, volvamos a los padres salvatorianos. Y entonces el seminario tenía mucha formación musical. Yo tengo o tuve dotes musicales. Toda mi familia, pues por lo demás, todos mis hermanos. Y entré a conocer muy niño, por ejemplo, a Mozart. Esa delicia melódica. Y después me enteré que Mozart fue Mozart sacó a Carlos Gardel de un lío muy berraco, y es que un día necesitaba Carlos Gardel presentar una obra nueva para grabar y ya tenía la letra de Por una cabeza, y adivine dónde encontró la melodía. La encontró en Mozart. Por una cabeza es una melodía de Mozart y él mismo lo dice, pues.
Y luego, bueno, obviamente hay mucha obra moderna fundada en melodías de Bach. Y entonces, sí, me volví muy aficionado, efectivamente. ¿Y tienes Hoy acetatos, tengo, hoy tengo una vinilos? ventaja muy grande, que se la recomiendo a todo el mundo. Sí. El que quiera disfrutar de toda la música como le dé la gana y de acuerdo a sus gustos, que además el algoritmo se la mejora, métase a Spotify pero pagando y verá Ok. lo bueno que vive la vida. Pero usted, o sea, usted no tiene, no es de discos, no es de vinilos, no es de comprar mucho vinilo. Se me perdió toda la colección que era muy grande, porque en el traslado a Bogotá la dejé en una bodega todo lo que eran las cajas de vinilos y se perdieron, lamentablemente. Lo lamento mucho. A mí la sola añoranza de ver esos vinilos e incluso de repasar las pastas y mirar algunos comentarios. Da tristeza. José Obdulio, ¿y qué tan determinante fue conocer a Carlos Pizarro en su primera juventud? Bueno, yo con Carlos fui muy íntimo amigo. E incluso tuvimos pues el episodio de hacernos echar los dos del seminario sin ser malos estudiantes, que no teníamos vocación, estábamos en la adolescencia. Luego yo bregué a hablar con él, entramos los dos juntos a la universidad. Entiendo que él entró a primero de Derecho en la Javeriana y yo en la Bolivariana. Alguna vez nos pusimos de acuerdo, porque ya se había ido, realmente era para las FARC. Él realmente estudió 2 años de Derecho, no estudió más, inclusive creo que lo echaron de la Javeriana, con quien sí. Bueno, y cuando se desmovilizaron, este Carlos Alfredo Cabal, que era muy amigo de los Pizarro, me invitó a el evento que iban a hacer muy solemne en ese sitio donde ellos estaban concentrados. Tiene nombre como de Guaduales, o no sé si usted se acuerde, por allá en el Cauca. Y yo iba saliendo, yo era abogado de una empresa de Cali que tenía unos negocios con la quiebra, o más bien el concordato de la garantía, y coincidía ese día. Tomé el taxi para irme a ese sitio y lo primero que oigo en el radio es: atención, herido, comandante Carlos Pizarro, su esposa, quien después conocí y me hice algo amigo de ella, Laura creo que es. Y entonces pues le dije al taxista, pues devolvámonos. Y nunca, bueno, después en Antioquia él comenzó carrera presidencial. Yo estaba en el Instituto de Estudios Liberales de Antioquia, no tenía ningún interés en apoyar un candidato de izquierda. No obstante, él me pidió, a través de un gran amigo común del seminario, pues también, que nos viéramos, nos reuniéramos, pero vino lo del asesinato en el avión cuando se dirigía a Barranquilla. O sea que yo nunca volví a coincidir como amigo. Con la mamá de Carlos y con sus hermanos, sí con la mamá mantuve pues una relación buena, y con los hermanos la mantengo. Bueno, hay que decir que también Hernando fue seminarista en el mismo seminario y curiosamente con él no tuve ninguna relación. Iba un poquito antes, digamos, él era como menor que nosotros, un tipo muy seco, muy serio, muy hosco, y nunca realmente creo haber hablado con él, pero también fue compañero nuestro allá en el seminario. ¿Usted se acuerda pues de quién hablo cuando hablo de Hernando, no? Sí, claro que sí. Y es verdad que usted protagonizó la primera huelga y la única que ha tenido la bolivariana cuando usted era estudiante de Derecho. Ni tanto honor ni tanta indignidad. ¿Por qué? Porque yo era un niño cuando eso estalló. Yo entré muy chiquito a la universidad. Chiquito de tamaño siempre me quedé, pero de edad yo entré todavía sin llegar a los 16 años, y muy conservador en el sentido católico, ¿no? Y entonces la universidad se vinculó a los movimientos. Eso debió ser por ahí en el 69 más o menos. Yo no sé si en el 69 había movimiento estudiantil. Puede que sí, porque no, Usted es del no, no, no. 52. Yo soy del 51 al final, o sea, casi del 52. Y entonces, ya recuerdo, es el gobierno de Pastrana. Pastrana comienza el 7 de agosto y 70. eh,
del 70 nombran, acuérdese, un peladito, un muchachito de 24 años, 27 años tenía él, Luis Carlos Galán, y Luis Carlos Galán emprende una tarea de modernización de la educación, y la izquierda se va a lanzar contra ese proyecto de modernización y comienzan las huelgas y los movimientos. Entonces, en Bolivariana había una fuerte organización de izquierda, muy fuerte, chiquita pero muy fuerte, y terminó sacando a la Bolivariana. Yo me acuerdo que la pancarta era "La Bolivariana se emberracó", pero yo realmente no estaba en eso todavía, entonces no, sí participé, dijéramos, en parte del movimiento después, pero no, realmente no estuve en el decreto sí fue que se decretó paro, pero sí participé luego en ese movimiento de la Bolivariana de Berraco, que era el movimiento, dijéramos, nacional de estudiantes que se oponían. Eso tenía nombre, yo no me acuerdo la reforma que propuso Luis Carlos Galán, cómo se llamaba, pero sí recuerdo muy bien ese evento, Eh, años 70. y después lo vemos en los 70 siendo abogado de campesinos, como usted hacía referencia, y yo soy muy cercano a León Valencia, y León me contó un episodio que fue el de la finca El Águila en Salgar, Antioquia, donde usted ayudó a que unos campesinos pudieran recuperar su tierra. ¿Usted nos puede hablar de No, ese no, evento? no, ahí está equivocado León. Pues yo a León incluso no lo recuerdo, yo recuerdo es como a los amigos de él. Yo ya me las daba de abogado. Nosotros en la Bolivariana comenzaba. Yo, por ejemplo, hice defensa ante jurado. Óigame, pues defensa ante jurado estando en cuarto de derecho. Y, o sea, que viene siendo en el 73 tal vez, o en el 72. Y Fernando, se me olvida en este momento el nombre, que era el jefe de ese movimiento al que pertenecía León y que luego terminaron de guerrilleros todos en el M-19. A este lo mataron. Fernando, bueno, me acordaré el nombre después o ustedes lo averiguan. A él eh, lo, lo metieron a la cárcel, para decirlo pues de una manera bien poco elegante, por atracos para financiar actividades guerrilleras. Y y entonces sus compañeros me pidieron defenderlo. Yo hice mi primera práctica de derecho penal sacándolo a él de la cárcel. Y luego, como yo hice la práctica en ANU, como usted lo dice, una práctica de derecho laboral basada en buena parte en el contrato que tenía con la Fundación Ford, que se convirtió en mi tesis de grado. Y entonces la apliqué muchísimo a la asesoría a campesinos, por ejemplo, como los de Salgar y Jericó, etcétera, y otras partes del departamento, pero no me tocó, por eso te digo, ni tanto honor ni tanta indignidad. Entendía muy bien que el proceso de toma de tierras, se llamaba así, toma de tierras, no era invasión. No es que estoy diciendo que se debe decir toma de tierras, es invasión de tierras y respeto al derecho de propiedad, pero no me tocó atender ese tipo de asuntos. ¿Y cómo ve que ese debate siga tan caliente, el de la reforma agraria? Usted que pues asesoró a la NUC en la línea Sincelejo, y que ya esa línea hizo una reforma a la fuerza tomándose 100.000 hectáreas. ¿Cómo vivió esa época y qué tan necesaria era esa reforma de facto? Bueno, el primero, debo decirle que está hablando de una persona que es experta en el tema, por estudio del derecho y porque he escrito sobre el tema. Segundo lugar, que yo en ese momento era marxista, es decir, tenía una visión disparatada de lo que es la propiedad privada y la producción y la riqueza y el progreso. Yo tuve esta experiencia en Cuba. ¿Cómo le parece que llego yo, invitado por el gobierno de Cuba, entre otras cosas? Y en un hotel me sirven un café con una bolsita de azúcar del ingenio del Cauca. Lo que le quiero decir es que la principal potencia agropecuaria en producción de azúcar del mundo estaba importando azúcar, es decir, destruyó
la Ok. industria azucarera. Entonces, yo hoy propondría y propendería por una muy libre propiedad de la tierra, basada principalmente en un objetivo, el objetivo de la producción y la riqueza, que eso genera riqueza para todos en su conjunto, no solamente para los propietarios, que suelen ser ya en este momento grandes corporaciones. Por ejemplo, veamos el caso de la producción de brócoli en Ecuador. Si usted quisiera producir brócoli en Ecuador, en Colombia como se produce en Ecuador, no podría, porque las reglas que hay de una ley que dejó Samper establecen unos límites de propiedad a la tierra que son completamente contrarios al sentido común de la producción agropecuaria. La producción agropecuaria debe ser, debe ser en escalas. Por ejemplo, en Colombia, la producción eh, del aceite de palma tuvo la gran ventaja de que un hombre muy inteligente como es el doctor Murgas, que había sido ministro de Agricultura y que era uno de los impulsadores, él mismo, con su capital y su esfuerzo de la producción, él sabe cómo superó ese problema en los límites de propiedad, asoció a los dueños de pequeñas parcelas. Pequeñas parcelas, digo yo, 10, 15 es un gran éxito hoy en la producción de aceite en las zonas de Cesar, que es donde, en Cesar, y creo que también lo aplicaron en norte de Santander, por allá por los lados del Catatumbo. Entonces, la producción agropecuaria hoy requiere mucha tecnología, muchísima, conocimientos climáticos, conocimientos de tierras, mucha producción en escala, sobre todo para la mecanización, a no ser que sean casos como el colombiano, que es un caso mundial, me refiero al café, que es manual, la recolección, etc. Y eso es la única manera de que los campesinos sean ricos. No me refiero a la propiedad, porque yo creo que la propiedad es lo de menos. La propiedad perfectamente podría ser una propiedad colectiva con formas de acciones. Es decir, que todo el mundo obtenga lo que le corresponda y en particular lo que le corresponde es por la buena producción y la buena venta del producto. Aquí en Antioquia hay otro caso muy interesante y es el de la leche. Aquí en Antioquia no hay lecheros importantes, digamos, de la magnitud de lo de los Estados Unidos o de Australia o de los países que producen grandes cantidades de leche. Nuestra producción de leche es de pequeños, pero han logrado mucha tecnificación con instrumentos como Colanta, que es la cooperativa en donde ellos están asociados, a las cuales compran sus insumos, la cual les da mucha asesoría técnica, pero ante todo, les garantiza la comercialización. Y hay un señor que se llama Don Antonio, ahora me diré el apellido, es el rey de las frutas en Antioquia, y él le enseñó a los productores de frutas un conocimiento elemental y simple. No produzco para vender, sino que vendo y produzco. Es Ok. decir, si yo tengo consumidor, produzco. Y eso en pequeñas, medianas y grandes escalas. Usted es dueño de frases muy provocadoras y muy ingeniosas. Le escuché una hace poco diciendo que, que en Cuba los Castro triunfaron y que ahí están los resultados. Eso es. Pero además lo discutí con ellos. ¿Usted sabía eso? ¿Cómo, ¿Cómo cómo? le parece? Es que yo era muy amigo, por buena parte por mi vieja militancia en la izquierda, de la embajada cubana. En particular, un tipo que me dejó muy marcado en cuanto a amistad y respeto, que era Pepe, ya no se me olvida el apellido también, que le correspondió la embajada, no es sino que googleen, ahí ven, dentro del 2002, él estuvo como entre el 2002 o 2003 y 2010. Y entonces, como éramos tan amigos y tuvimos ya relación cercana, mi esposa con su esposa, conocí a su papá que era un gran poeta de la revolución, etcétera. Y entonces él me dijo, hombre, José Obdulio, la situación está muy grave, Cuba está padeciendo mucho, el desabastecimiento, los precios, en fin.
Y hombre, vinculemos el empresariado colombiano, no le metamos política. Bueno, y le dije yo, con mucho gusto, dígame qué sectores quiere que vayan y yo los invito y que vayan a ver. Y bueno, efectivamente se hizo la delegación y la verdad es que todos dijeron, maravilloso poder invertir en Cuba, pero en Cuba hay una regulación legal que es totalmente contraria, ajena a la lógica capitalista, que es la única que garantiza el éxito de la producción, el éxito de los negocios, el éxito de los, incluso de los usuarios o también de los consumidores. ¿Y por qué les preguntaba yo? Primero, porque todos trabajamos por unas utilidades y es un lío la remesa de las utilidades, casi que no se reconocen. Dos, el régimen legal laboral prácticamente incita a la pereza, al ocio, a la falta de creatividad y los trabajadores son los que hacen la riqueza, porque los trabajadores son los que inventan, los que mejoran, los que se vuelven incluso los jefes de talleres de producción, porque saben mucho mejor cómo es la productividad. La productividad es el secreto. Y entonces, allá prácticamente lo que está ocurriendo es casi que hay una especie de trabajo esclavo que la verdad es que no tienen ningún espíritu de trabajo. Entonces, de ahí mi frase de que no es que fracasaron, no es que lograron lo que es la esencia del del socialismo, que niega el comercio. Mire, no sé si leyó, y si no, se lo recomiendo. Son 3 tomos de un tipo que hizo un periplo, pues no, a mí me da pena compararme con él por la magnitud del personaje, que se llama Antonio Escotado. Antonio Escotado realmente escribió una enciclopedia del marxismo. Y oiga el nombre tan poderoso que le puso, y además tan poco comercial. Los enemigos del comercio, son 3 tomos. Ok, Esa es la esencia del marxismo. ok. Entonces, no fracasaron, lograron lo que se propusieron. Ahí está. Doctor José Obdulio, esta entrevista se dio después de que un amigo me recomendara un libro que se llama Todo tiempo pasado fue peor, que es una conversación con Álvaro Delgado, que fue uno de los líderes pues, del Partido Comunista más emblemáticos. Y en el 92 él sale después de del Partido Comunista, después de tener una discusión con el papá Iván Cepeda, Manuel Cepeda Manuel. Vargas, porque Mm. según Delgado, en ese libro, le faltaba firmeza al Partido Comunista a la hora de condenar los delitos de las FARC. ¿Usted qué piensa de ese libro y qué recuerda de Delgado y de su posición? Bueno, ese libro para mí, a mí me marcó. Yo escribí un libro casi que sobre ese libro que se llama Sofismas del terrorismo en Colombia. ¿Y cómo le parece que yo trabajaba en la Casa de Nariño? Yo nunca le paré mucho, nunca le puse pues mucho misterio a trabajar allá y salí a caminar. Y todo. Un día me regañó Robledo, me dijo, doble, pero como te ocurre salir sin escolta, y dije, qué va, hombre, no te preocupes. Y entonces me fui para la 10 y me pongo a ver libros de viejos. No sé si eso todavía existirá allá en Bogotá, y si existe les recomiendo porque qué joyas tan impresionantes las que encontré. Y entonces veo un libro, Todo tiempo pasado fue peor, Álvaro Delgado, entrevistado por Celis, un Por muchacho de Julián aquí de Medellín. Carlos. Creo que, pues digo yo muchacho, ya debe estar ahí, mayor que usted, creo. Y entonces me pongo yo a leer eso, yo no podía creer, porque es una disección de la fundación de las FARC. En la línea que yo argumento y yo creo y yo discuto, y por eso siempre dije, hombre, discutamos eso del conflicto interno armado con notaciones políticas, económicas y sociales, porque es que la verdad es que aquí hay mucho es de una intervención de la Unión Soviética en la política latinoamericana, una intervención de Cuba y una intervención de China, que casualmente, y hago propaganda a mi libro, la narro muy en detalle en un libro que va a publicar Planeta ahora en agosto, que se llama Magnicidios, escrito por mí, en donde narro esa
en detalle esa intervención. Y entonces Álvaro Delgado narra con mucha... Yo no traté nunca a Álvaro Delgado, entiendo que vive, No, murió pero ya. ya murió. Si eres del 30. Sí, sí. Pero me parece raro no haberme enterado porque me parece una figura muy importante de la política colombiana y que no la hayan reseñado, me parece injusto. Bueno, en fin, que él narra con una, yo te diría la palabra ingenuidad, semejantes hechos, que es la fundación de las FARC. Y la intervención de ellos, por ejemplo, él narra en su libro, que es delicioso por lo demás, Sí. un gran narrador, y Celis hace un trabajo además estupendo. Supongo yo que él corrigió, pues no es lo mismo el lenguaje verbal que el lenguaje escrito, y él narra que a él le hacían paradas militares. Usted puede imaginar, Tiro Fijo y Jacobo Arenas le hacían paradas militares a un tipo que fue muy amigo de mi hermana, de una hermana mía y de un hermano, o sea, curiosamente, de dos, y ellos me decían que era la persona más tranquila, más sencilla, más simple, más del mundo real y de la paz, porque un tipo, yo creo que no era capaz de matar una cucaracha, cosa que me pasa a mí también, hay que matarla con spray, porque yo no soy capaz de estriparla. Y entonces, ese hombre es que haciendo una parada militar, y él entra en un debate muy duro, lo narra muy pasito, muy tranquilo, muy asentado, muy apacible, con los partidarios de la guerra, que eran, me acuerdo muy bien la narración, los duros eran Jacobo Arenas, que era Luis Morantes, que fue secretario de Finanzas del Partido Comunista, el Comité Ejecutivo Central, Álvaro Vázquez del Real y Manuel Cepeda. Y los, dijéramos blanditos, los mamerticos serían entonces, para nuestro lenguaje, cuando éramos de izquierda, eran, los mamerticos eran Gilberto Humberto Vieira, Viera. Álvaro Vázquez y José Cardona Hoyos. Bueno, mire, yo tengo que leer una pregunta, hablando pues de Cepeda, que tanto que lo criticamos acá en la izquierda porque leía los discursos, pero es muy necesario a veces leer en una entrevista. Quiero ser muy preciso. Usted hizo parte del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la misma organización hoy cuestionada por darle auxilios, entre comillas, económicos a Juan Guillermo Monsalve, el testigo contra Álvaro Uribe. Usted conoció esa ONG por dentro. ¿Cuál ha sido su verdadero papel histórico y su relación con la izquierda armada en Colombia? No, a ver, es que hay que anotar. Yo creo que te han llevado, pues León, bueno, León, cualquier informe que dé sobre mí debe ser negativo para volverme mierda. O los que recuerde mal recordados María Elvira, que éramos muy amigos, como te digo, casi de la infancia, porque teníamos, yo creo que María Elvira debe tener un poquito menos de edad que yo. Pero digamos lo siguiente, yo estuve en la fundación, fue del Comité Nacional de Derechos Humanos. En eso, yo, además, pues me da hasta mucho orgullo decir, a pesar del mamertismo tan bravo, que yo acompañé ahí, por ejemplo, al maestro Gabriel García Márquez, que fue el quien puso la platica para los primeros eventos. Y en el Comité Nacional estaba Enrique Santos Calderón, La base alternativa. sí, sí, que ahí en el libro también cuento la cosa alternativa. Y Okay. alternativa ya queda muy demostrado en mi libro y en varios libros, porque yo tomo citas de otros libros serios. Alternativa era el M19. Qué cosa tan horrible y tan rara, pero bueno, así fue. Y entonces, aquí en Medellín, éramos el comité, pues del comité duro, del Comité de Derechos Humanos éramos presidente Héctor Abad Gómez, yo el secretario general, me pongo ahí de segundo porque pues, primero el presidente, luego el secretario. Y el comité éramos Carlos Gaviria Díaz, Luis Fernando Vélez, un primo hermano del presidente Uribe, a quien asesinaron en la Universidad de Antioquia, abogado con fundador de la Facultad de Antropología de la Universidad de Antioquia,
estaban los del Partido Comunista. Por ejemplo, estaba Carlos Gónima, a quien mató Carlos Castaño, asesinó, ordenó matarlo. Estaba un miembro del comité, un diputado del Partido Comunista, Horacio Saldarriaga, era muy importante, yo creo que él ya murió. Y había, bueno, Guillermo Garner, un abogado también muy connotado, muy importante, había sido militar, un hombre del Partido Comunista, militante del Partido Comunista. Estaba, bueno, éramos como unos 10 los miembros, nos reuníamos en la oficina de Héctor Abad Gómez. Por allá, Héctor Abad Faciolín se me declaró a mí la guerra, no sé por qué, si por rabia con Uribe, o quién sabe qué habrá dicho yo, que usted lo que me está recordando es que yo a veces digo mucha bobada o me pongo a hablar, sí, ¿cierto? Y entonces el hombre me tiene mucha bronca hasta el punto de que ni me saluda. Pero con mi hijo, que es muy amigo de él y escritor, me mandó una declaración del Comité de Derechos Humanos que firmábamos Héctor Abad y yo. Y el que redactaba las declaraciones del comité, el que le daba la cara en la prensa sin miedo. Bueno, Héctor, mi gran amigo y compañero que después estuvo conmigo con el movimiento del presidente Uribe. ¿Quién está? Héctor, bueno, ¿cómo le parece? Se me olvida el nombre de un íntimo amigo. Pero como dice Clint Eastwood, hombre, qué pereza vivir tanto tiempo. Uno a los 90 que se va a acordar ya, ninguno de los amigos está vivo y ya ni uno se acuerda de los nombres. Pero el hecho es que ese es mi papel. Ahora, vos estás hablando es de una cosa que se llama Movice. Sí. Movice la crearon después de la muerte del papá de Cepeda, que fue en el 95. 94. En el 94, en agosto del 94, el primer mes de gobierno de Samper. Yo con el Movice sí no he tenido unos rabias. ¿Qué significó para ti Gerardo Molina? Pues hombre, yo no puedo decir que haya sido amigo de él, porque ¿cómo va a decir uno? Yo tenía, cuando conocí a Molina, que fue en el 78, venía teniendo 27 años. Y ya Gerardo Molina, yo creo que Gerardo Molina debiera tener por ahí 120, calculo. De pronto que alguien te ayude ahí a googlear. Ya voy a googlear. Pero entonces terminé muy amigo de él porque él se encariñó mucho con el movimiento Firmes de Antioquia, porque éramos como, vamos a decirlo decentemente, como una luz. Nos reuníamos, trabajábamos, hablábamos mucho, producíamos mucho documento, en eso me incorporo yo. Y entonces cuando Gerardo Molina fue elegido senador por iniciativa de Jaime Jaramillo Paneso, Benjamín de los Ríos y yo, senador de la izquierda, el único senador que había de esa corriente, que eran del Partido Comunista, Firmes y otras corrientes pequeñas. Entonces él nota que ya el movimiento se disuelve en buena parte porque está totalmente cooptado, dañado, pervertido por el M-19, cosa que está confirmada literalmente, lo digo porque no sé si sabes que hay un biógrafo el fundador del M-19, de Bateman, y además historiador del M-19, es Darío Villamizar. Y entonces Darío narra todo eso, y con nombres propios. Y entonces él nos dice, hombre, el movimiento realmente está disuelto, está muy viejito ya, pero camina y viene a Medellín y todo. ¿Ustedes por qué no tratan de mantenerse unidos como fuerza política para que hagan historia, para que acompañen los desarrollos políticos del país? Y entonces, ¿ustedes qué han pensado, maestro? Y nos dice, Álvaro Uribe Vélez va a lanzar su candidatura al Senado como disidencia del Partido Liberal y yo les propondría que lo acompañen. Y lo acompañen en condición de firmes, como alianza política. Y efectivamente viene Gerardo Molina. Hombre, los colombianos hemos sido muy descuidados en la conservación de la memoria.
Sí, el discurso de Molina, si usted lo leyera, usted se iría para atrás, pues el discurso no existe. Quedan las fotos apenas de Jaime Mincho y yo con Álvaro Uribe y el maestro Gerardo Molina, pues, y una masa muy importante de liberales. Y entonces yo me incorporo como miembro del directorio del senador o del candidato al Senado Uribe, y de ahí en adelante, tanto Jaime como yo y como varios otros lo acompañamos en la carrera política, en su elección para el Senado. eh, Luego nos integramos ya, disolvemos el pequeño movimiento Firme, porque he de decir también, en honor a la verdad, que más de la mitad de Firme le dijo al maestro Molina que ni riesgo. Sí. Eran sectores de izquierda vinculados afectiva o incluso orgánicamente, pero que estaban en un movimiento de cobertura o de fachada, que éramos nosotros, al ELN, no sé si a las FARC incluso, y de pronto muchos al M-19 con nombre propio. Yo inclusive fui el abogado de dos de ellos y los saqué de la cárcel por el delito de rebelión. Entonces, esa es la historia. Gerardo Molina era una persona de una altura intelectual y moral y de una versatilidad en el conocimiento. Imagínense esto, cuando se concreta la candidatura presidencial de Molina, que con él compite con Belisario. sí. Estamos hablando en el 82. 82. En el 78, en el 82, sí. 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 O compite fue con Barco. Turbay. 78 No, con entonces. Barco no. No, por ahí. O con Turbay o con Belisario. Más bien creo que con Belisario puede ser. Eh, o con Turbay, bueno, ahora miraremos. El hecho es que nos invita como a un núcleo de amigos a una casa muy bella que él tenía en un barrio por ahí en el norte, que ya hoy debe ser centro de Bogotá. Y sabe que nos recitó un poema en chino. Y yo creo que él sabía chino. Ahí le cuento para que vaya viendo la bobadita que era Gerardo Molina. Por lo demás, su libro, La idea liberal en Colombia, sigue siendo libro de referencia en cualquier biblioteca. Pero mire, usted es un tipo muy modesto porque tiene una memoria impresionante. Gerardo Molina cumple el 6 de agosto 120 años. Es el 6. No, Del pero 6. fue por cálculo, no porque tuviera la memoria. Tengo dos Cálculo. preguntas más para no demorarlo. Mire que nos extendimos. ¿Usted creó el uribismo? No. Uribe tiene un cuerpo de doctrina que lo ha desarrollado en la lucha contra nosotros, no con nosotros inicialmente, ¿sabe eso? Resulta que Uribe entró a la universidad en el 70, pero entró a la Antioquia, no a la bolivariana ni a FI, que no sé si no tenía derecho todavía en esa época. Era un hombre muy rico, la familia, etcétera, pero se fue para la Universidad de Antioquia, una cosa pensada así. Y allá todos sus amigos, enemigos, lo recuerdan como un hombre de una presencia moral y política extraordinaria. Le voy a contar lo siguiente para que vea la vida cómo da vueltas. Los más activos, mira, los más activistas del movimiento estudiantil de la Antioquia, que concurrieron con él en los mismos años a la universidad, terminaron muchos de ellos, bueno, primero todos respetándolo, pero muchos de ellos dirigiendo en Antioquia el centro de pensamiento que nosotros teníamos, que era el Instituto de Estudios Liberales de Antioquia. Me refiero particularmente al MOIR y menciono con nombre propio en primera línea a un intelectual de muchas campanillas, a quien yo respeto mucho y lo conozco porque he trabajado junto con él varios libros, que se llama Libardo Botero. Libardo Botero era el hombre más cercano a Pacho Mosquera. Y también miren lo siguiente, que no es oportunismo político, sino convergencia de ideas. ¿Cómo le parece que la página más esplendorosa de la idea de la seguridad democrática y de la negación del elemento representativo de lucha popular de la guerrilla colombiana la escribió Francisco Mosquera? Y yo la cito en mi libro en el que le cité, Sofismas del terrorismo, que entre otras cosas le anoto
en Colombia hay una biblioteca que es una de las bibliotecas más grandes del mundo, se llama el Libro Total, en la idea de Borges. Y dentro de poco me propongo incorporar esos libros míos, todos en esa biblioteca para que cualquiera los pueda ojear por lo menos y si es del caso leer o por lo menos referenciar. Le escuché hace poco a usted decir que el concepto de seguridad democrática lo creó en una comida la mamá de Felipe López. El nombre, no el concepto. Ok, El concepto era en sí mismo el artículo o la cartilla o documento que escribieron Álvaro Uribe Vélez con la colaboración de Jaime Jaramillo Paneso, siendo él gobernador de Antioquia, se llama Seguridad y Convivencia. Y cuando Alfonso López Miquelsen, para buscar que Uribe no continuara con la candidatura, para que le diera paso a Serpa, lo llama y lo invita a una comida, y en la comida le dice que nunca los colombianos van a votar por un gobierno de seguridad, porque entre otras cosas el rompimiento, pues supongo yo que él creía que Uribe iba a generar una corriente como la de los militares asesinos de Brasil y de Argentina, o genocidas incluso. Bueno, genocidas tampoco, pero sí por lo menos muy asesinos. Y entonces Uribe le explica cuál es el fundamento para todos y para proteger al pequeño productor, etc. Y entonces doña Cecilia muy inteligentemente le dice, Álvaro, pero entonces tú lo que estás hablando es de seguridad democrática. y ahí quedó. Mismo, esa bobadita, yo creo que es una de las conjunción de palabras que más le ha ayudado en la vida al presidente Uribe. José Obdulio, para preparar esta entrevista escuché varias. Además estoy escuchando Los Cuchos, que es un éxito pues tremendo. Y en una de esas me gustó mucho la que te hizo Eva Rey, mira, muy buena. Y en esas es del 2024. Y tú dices que el hombre para el 26 era Miguel Uribe Turbay. ¿Qué significó para ustedes esta pérdida? Sí, en mi libro Magnicidios termino con él y cuento este hecho muy tenebroso. En el libro de Tiro Fijo, al que me refiero, que aquí lo tengo, y que está incluso en internet porque nosotros lo pusimos en el Centro de Pensamiento Primero Colombia. Ok. Mire, me parece la gordura, o sea, eso es lleno de, ¿cierto? En este libro hay 3 personas contra el cual hay odio mortal. Odio mortal. Primero, Álvaro Gómez Hurtado. Ok. 7 órdenes de por qué no lo han ejecutado. Y felicitación a Lozada. Lozada, estoy hablando del senador, ex senador, Julián Gallo. ya narró en la JEP eso. Okay. Y lo reconoce. La señora de Tiro Fijo, la senadora Ramírez, después de un mundo de mentiras que dijeron de mí, sobre todo los de Semana en la época de Marta Ruiz y El Espectador, y bueno, me la montaron diciendo que yo es que había escrito este libro, o sea que esto era ficción. Un genio yo reproducir el lenguaje de Tiro Fijo tan enredado. Y entonces ella, delante de mí, en uno de los programas de la noche, que creo que fue Voces RCN, creo, dijo, no, es que ese libro yo fui la editora, porque es que eso era parte del ejercicio político de las FARC. Y entonces, el primero era Álvaro Gómez Hurtado. Un odio a muerte, recuerda, pues recuerda es porque tu lectura, ¿no? Porque a mí sí me tocó eso. Yo en el 58 ya era un niño, pero me acuerdo muy bien los debates y en el 62 me acuerdo incluso del discurso de posesión del presidente Valencia. Estábamos en La Ceja, en una finca. Pero en el año 64, Álvaro Gómez Hurtado pronuncia en el Senado de la República un discurso memorable y Tiro Fijo lo menciona permanentemente. El que nos quería matar en la cuna, porque usó la figura, es el Incunan. El segundo personaje era Turbay, sí. Un odio a muerte, cosa que además comienza a pesar en mi conciencia por lo siguiente. Yo habiendo leído ese libro
conociendo ese odio tan horrible, llamémoslo así, de las FARC por los Turbay, porque acuérdate que mataron a Héctor, a Hernando, mataron al hermano, mataron a la mamá de ellos, y bueno, y no mataron a Turbay seguramente porque no tuvieron o tiempo o ocasión. Y el tercero, Álvaro Uribe Vélez. Entonces, en Miguel Uribe se reunían la condición del nieto de Turbay y el candidato Álvaro Uribe Vélez. No podía sobrevivir a no ser que hubiese habido un gran esfuerzo del Ejecutivo para protegerlo. No lo protegió. Y nosotros también, y por eso digo, mea culpa, mea culpa, mea culpa, nunca pensamos que estuviésemos viviendo lo que vivimos. Y el hecho es que fue asesinado y la historia cambió el 16 de julio. Él fue herido el 7 de junio. El 16 de julio, Abelardo del Espriella lanza su candidatura y hoy es presidente de la República. Quien no ve hay una relación, pues entonces es que no la quiere ver. ¿Sigues pensando que Petro fue un mal necesario, que era peor si hubiera ganado Rodolfo Hernández? Pues Rodolfo Hernández era el caos y Petro, por circunstancias incluso yo creo muy internacionales. Me refiero a que el Foro de Sao Paulo era un partido de la izquierda, digamos, de la revolución latinoamericana. En las circunstancias de la revolución latinoamericana, Petro lo hacen hacer en el 93, para mí es desde el 89, con la caída del muro de Berlín, y la izquierda venía teniendo una presencia yo digo, FECODE, FECODE, en el Azonal Judicial, en los sindicatos petroleros, en el debate público, en el tema guerrillero. Yo creo que la izquierda era conveniente que ya por fin mostrara sus cartas y el pueblo colombiano y la opinión mundial la conociera, y creo que la conoció. Yo diría que lo de Juliana Guerrero, es como se llama la muchacha. Sí, sí. Juliana Guerrero no es novedad, sino resumen. Ella es una síntesis de lo que pasó, que ayer en la noche, Angie Rodríguez, alta funcionaria del gobierno, la segunda en la Casa de Nariño, es la que tiene su oficina al lado del presidente de la República, diseccionó de tal manera que yo digo pues que ya está el trabajo hecho para que quienes sean analistas políticos, biógrafos de Petro y particularmente para quienes vayan a dirigir las investigaciones judiciales, porque está todo dicho por parte de ella. Voy a cerrar la entrevista preguntándote por el presidente electo. ¿Qué opinión te merece Abelardo de la Espriella y sus asesores? Bueno, él tiene un núcleo que es muy distinto a lo que es la política misma, ¿cierto? Que son gente de su entorno laboral y lo demás, que parecen tener o un fastidio, o una animadversión, o nos miran con ojos de personajes enemigos casi, y que, digamos, hacen maquinaciones muy ingenuas como la de intentar quitarle al Senado de la República una cosa que no se la dejará quitar nunca. Tengo una anécdota muy buena, cuando fue que yo me sentaba al lado de Gerlain en la comisión primera, y una vez conversando en esos momentos tan largos de ahí, que declarándose la gente que está incapacitada, que no puede votar, entonces me puse a conversar con él y me dice, mira, José Tulio, me decía él, tú aquí vas a encontrar bandidos, estafadores, creo que metió también la palabra adúlteros, bueno, todo, pero no vas a encontrar un solo bobo. Me dijo, no vas a encontrar un solo bobo. Y entonces, que quitarle la presidencia al Senado. Pero bueno, eso es un bobada, sí. Pero la verdad es que ese es un núcleo. El otro núcleo es la gente que nos acompaña a nosotros, incluso en posiciones a veces más radicales. Yo digo nosotros porque yo, al contrario de Uribe, yo sí me autocalifico de derecha. Y que algún día de pronto, fuera del programa, sino que para tus ejercicios profesionales, hagamos un contraste entre ustedes, los que están en la izquierda, y yo que salí de la izquierda,
Invítenme a ¿Por los qué? cuchos. Bueno, puede ser. Eso pues lo va a decir a la persona que coordina. Porque, o bueno, podría, es que yo tengo programa también con Eva Rey. Con Eva me parece más propio con Eva Chévere. porque es en Teleantioquia. Lo voy a decir y te pagan el pasaje y todo, pues para que sepas que no va a haber ningún problema. Y entonces, en esa discusión, uno tiene que tener muy presente que los cambios políticos todos están referidos a libros, a lectura de libros, a no ser que sea usted el que escribió los libros, pues a Aristóteles, que es el fundador del pensamiento. Pero entonces yo creo que vale la pena que hagamos un ejercicio de mirar por qué yo di el salto y tengo muy nítido la fecha, los momentos. Yo me aparté completamente de la militancia de la izquierda, a pesar de estar en firmes, porque veía cada vez peor sus crímenes, sus barbaridades y cada vez los conocía mejor. Y tanto que los reseño en mi libro, los traigo uno por uno en mi libro. Pero además, cuando comienzo a observar el fracaso de todas las economías socialistas y me encuentro con von Mises y la iluminación que él nos da de dónde proviene la riqueza, el progreso y el desarrollo, que no es obra de la explotación, sino todo lo contrario, de la invención. Y en la invención siempre están los trabajadores a la base de la sociedad. Bueno, yo creo que esta entrevista no le va a gustar a mucha gente, a nuestro público, porque Daniel Coronel, empezando este siglo, y Félix de Bedut instauraron la idea que las entrevistas son como juicios, y más si una persona de izquierda la hace a alguien de derecha. Yo tengo una admiración muy genuina por usted, no solamente porque nos encontramos en BAC, sino que veo que tiene unos libros muy bonitos de acantilado. Yo creo que esas son las memorias del terror de Chateaubriand, las que tiene arriba, en esos dos tomos de acantilado. Ahí está la Salvat, la de Planeta, después está la verde, en el costado izquierdo suyo. Ahí están dos libros Mm, que creo que son, y esos libros son maravillosos. Es un lector impresionante. Me Yo gusta sí, mucho leer, pero además lo hago como un diletante, no como un profesional que le toca leer por obligación. Y eso genera un estado de ánimo muy delicioso, porque además son todos los días ideas nuevas. Y me gusta citarlos. Yo no leo para mí. Hago a veces en X una cosa que yo llamo informe de lectura y, y comparto lo que acabo de leer con la gente. y eso por eso se mantiene tan pollo, se ve muy bien a sus 75 años, impresionante. Imagínate. Sí, sí. Te mando un abrazo gigante, José Obdulio. Bueno, muy bien. Voy a hablar con el equipo de Teleantioquia a ver si en agosto o en septiembre hagamos un programa e incluimos esos temas personales que hoy Bacano, no cupieron. bacano. Le mando un abrazo gigante, Hasta muy luego. generoso. Esto es Hoja de Vida. Con Iván Gallo.